Shalom, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver un tema que es bastante importante y es acerca de la importancia de los manuscritos semitas. Las escrituras demuestran que Yeshua hablaba hebreo y arameo. Hoy leemos el hebreo con letras arameas. Vamos a hacer un recorrido por las escrituras para estudiar este tema a profundidad. Y vamos a abrir este espacio, este mensaje, leyendo Hechos, Masheh Hashelihim, capítulo 26, verso 14. Dice aquí: y cayendo todos nosotros por tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En Meir, Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido del arameo es niña, a ti te digo, levántate. Matitía 27:46, y Yeshua gritó, Eli, Eli, lemana sabactani, en arameo. Estos versos que hemos acabado de leer, por sí solos y en cualquier versión, usted va a encontrar que hay esta nota, se resalta esta nota, con relación a que dice que son textos que se hablaron tanto en arameo o en hebreo. El historiador Gesa Vermes testifica que tales eran las nativas lenguas de Yeshua. Era judía la civilización a la que pertenecía Yeshua, así como de aquellos que oyeron y le siguieron, y su procedencia. Su provincia era Galilea, su lengua era el arameo. Eso está registrado en El Mundo del Judaísmo, Yeshua y el Mundo del Judaísmo, ediciones Loyola, página 37. Entonces vale la pena señalar que el hebreo y el arameo son lenguas semíticas y radicales, y encierran suficientes palabras tales como mutatis mutantis, o sea, en el español aproximadamente el 70% de las palabras en arameo son reconocidas por las personas fluidas en hebreo. O sea, una persona que habla hebreo completamente reconoce el 70% del arameo. Eso es bastante importante. Así era normal que Yeshua dominara ambas lenguas. Para muchos historiadores, el arameo era la lengua corriente y más hablada en Israel durante el primer siglo, siendo el idioma semítico del comercio, usado principalmente por los segmentos más pobres de la sociedad. Por otra parte, la sabiduría rabínica era transmitida a través del hebreo. En este sentido, se cita al historiador David Flusher. Él dice lo siguiente: el Pentateuco fue traducido al arameo. El Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moshe, fue traducido al arameo para el beneficio de la clase más baja de la población de Israel. Ustedes conocen la historia, la casa de Yehudá, la casa de Judá, fue cautiva a Babilonia, donde se hablaba el arameo, y pocas generaciones siguientes en el cautiverio, los nacidos ahí aprendieron la lengua aramea, y esta fue la razón por la cual fue necesaria la traducción de la Torá del hebreo, o sea, del Pentateuco para el arameo. Las parábolas de la literatura rabínica, por otro lado, fueron escritas y enseñadas en hebreo en todos los periodos de la historia judía. Así no hay base para asumir que Yeshua no hablara hebreo. Y cuando somos informados en Hechos, usted puede coger aún la Reina Valera, si la tiene por ahí a mano, y lea Hechos, Masheh Hashelihim, en las versiones hebreas arameas, en el capítulo 21:40. Ahí usted va a darse cuenta que Shaul hablaba hebreo. Debemos valorar sobremanera este tipo de informaciones
Información muy importante que está registrada en las Escrituras. Sobre el arameo escribió Rudolf Bultmann. Dice que Yeshua y el grupo de creyentes más antiguo vivieron en Palestina y hablaron arameo. Este es un escrito de la página 17, Jesús y la palabra. Esto es escrito por Rudolf Bultmann, que Yeshua y el grupo de creyentes más antiguos vivieron en lo que fue conocido a la tierra de Israel en el tiempo en que fue expulsada la tribu de Judá. Poco tiempo después le pusieron la tierra de Palestina, aunque eso sencillamente fue uno de los grandes errores de la historia. El experto Hugh Schofield, muchos han oído de Schofield, escribió que existen fuertes indicios de que los textos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, fueron escritos originalmente en hebreo o arameo. Cuando nos volvemos al Brit Hadashah, cuando nos volvemos al Nuevo Testamento, encontramos que hay razones para sospechar que hay un original en hebreo o arameo de la Betzorá, de los Evangelios, de Mateo, Marcos, Juan y el Apocalipsis. Eso está registrado en An Old Hebrew Text, Matthew Gospel, 1927. Para Charles Cottrell Torrey, 1863-1956. El pionero en el estudio de las relaciones entre los textos en arameo y griego del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, las Betzorot, fueron escritos en arameo por ser la principal lengua de Israel en el primer siglo. El contenido de los 4 evangelios de las Betzorot es totalmente semítico y la lengua en que fueron escritos originalmente es el arameo, la lengua principal de aquella tierra. On Translate Gospel, 1936, página 9. En cuanto a las investigaciones de Charles Cottrell Torrey, Bram Zimmerman escribió que muchos estudiosos pensaban equivocadamente que los textos del Brit Hadashah fueron escritos en griego, cuando en verdad los originales fueron escritos en arameo y posteriormente traducidos al griego. Esto es lo que dicen estos historiadores, que en verdad son bastante reconocidos. Mis propias investigaciones me llevaron a considerar la posición de Torrey válida y convincente de que toda la Betzorot, los evangelios como un todo, fueron traducidos del arameo al griego. Entonces, sobre la lengua más hablada en aquella tierra en el primer siglo, las propias escrituras proporcionan una importante sugerencia. Y se hizo conocido de todos los habitantes de Jerusalén, de manera que ese campo se llama en la lengua de la tierra Kahal Damá, que es interpretado como campo de sangre. Hechos, Mashiach HaShalichim, capítulo 19. De acuerdo con este pasú, con este verso citado, la expresión campo de sangre es llamada en la lengua de la tierra Hakal Damá. Pues bien, ¿cuál es la lengua que poseen los vocablos Hakal Damá? Si usted revisa los diccionarios, es el arameo. Luego se aprende con las propias escrituras que la lengua que hablaba Israel en el primer siglo era el arameo. Esto no significa que el hebreo no se usara, pues como ya se ha dicho, esa lengua también era frecuente. Solo se resalta que la mayoría de la población era fluida en el arameo. Haciendo un pequeño resumen, el arameo era la lengua hablada por la mayoría de la población, el hebreo era el idioma del servicio rabínico y el latín era el idioma que hablaba el Imperio Romano, o sea, los políticos romanos. El estudio sobre las lenguas originales del Brit Hadashah del Nuevo Testamento es extenso y demandaría un enfoque más amplio. No obstante, fueron citados algunos investigadores con el propósito de demostrar que los textos escritos por el discípulo de Yeshua fueron transmitidos en hebreo y en arameo originalmente. En consecuencia, se debe dar mucho crédito a los manuscritos producidos en tales idiomas.
En este trabajo se demostrará que Yeshua, según los escritos en arameo de la Peshita, documento importantísimo que recibió el siguiente testimonio del patriarca de la Iglesia de Oriente, Mareshai Shimon, con referencia a la originalidad del texto de la Peshita. Deseamos declarar que la Iglesia de Oriente ha recibido las escrituras de las manos de los mismos benditos Sheliachim en el arameo original, lengua hablada por el mismo nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Esto está en la Biblia de Oriente de George Lanza, página 2. Sabiendo que la Iglesia de Oriente conservó todo este tiempo, casi 2000 años, los textos del Brit Hadashah en arameo, se torna de claridad solar la importancia de la Peshita aramea. Por otra parte, las escrituras en griego que avalan traducciones modernas, incluyendo al español, alrededor del 350 después de la era mesiánica, que son los textos griegos más antiguos. En este trabajo utilizaremos las escrituras en arameo que fueron escritas alrededor del año 164 de la era mesiánica, es decir, mucho antes de los textos griegos y sin ninguna influencia del Concilio de Nicea en el año 325. Esta es una de las bases que se apoya la compilación de Biblia Torah viviente, bases muy sólidas en el arameo para poder nosotros obtener una versión de la calidad del contenido que se está presentando para todas las naciones de habla hispana, para más de 45 países a los cuales ha llegado la versión gratuita de la Torah viviente, y este año 5.990, o sea el año 5.780, estamos lanzando ya la versión mucho más completa, esta compilación de la Biblia Torah viviente, mucho más completa, para que usted pueda tener una versión de verdad mucho más confiable. Y nos hemos basado en estos textos antiguísimos, 164 de esta era. Entonces es una bendición que les estamos presentando a ustedes. En muchos círculos teológicos y religiosos se han pasado muchos años estudiando la Biblia, y sobre todo el documento conocido en Occidente como Nuevo Testamento, pero lo han estudiado con lentes griegos, con lentes romanos, cristianos e incluso humanistas, y mirando con soslayo el trasfondo y el pensamiento judío que está latente y que es la esencia de los documentos, que es la Biblia. No debemos olvidar que lo que se conoce como cristianismo, la verdad, todo lo que tiene el cristianismo pertenece al pueblo judío, pertenece al pueblo de Israel. En efecto, fueron los judíos observantes los que instruyeron en los caminos del único Elohim verdadero a todas las naciones. Y los que han creído en Elohim, en el Elohim de Israel, y que se adhirieron a la fe en el Mesías judío, fueron los israelitas, fue el pueblo de Israel, los judíos, los que les presentaron al mundo los conceptos del Mesías, de la ley, de la Torá, de las buenas nuevas del reino, de la gracia, de la redención, de la justificación. Todo lo que usted conoce en su vida de fe, en su emuná, es una herencia judía. Eso pertenece al pueblo de Israel. Consideramos que si alguien está del lado de la verdad, si es honesto y quiere dar honor al Todopoderoso, debe intentar considerar un estudio serio de la fe judía, la misma que se encuentra y sostiene todo el Brit Hadashah, todo el Nuevo Testamento. Porque, como diría uno de los más reconocidos historiadores de estos tiempos, el doctor Mario Javier Sabán, para que un cristiano sea profundamente cristiano, tiene que comprender profundamente el judaísmo.
Consideremos lo que han dicho algunos eruditos. Uno de los teólogos cristianos suizos más influyentes del siglo XX, el doctor Karl Barth, dijo: la Biblia es un libro judío. La Biblia es un libro de Israel. Es imposible entenderla bien, excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. La Biblia no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente un semita. Barcard Short Dogmatics. Por su parte, el doctor Robert Lindsay, quien fundó junto con el doctor David Flusher la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, ha dicho: es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó de una traducción griega de una biografía hebrea del Mesías, probablemente escrita por el Mateo de la tradición. Los materiales son muy hebraicos para haber sido originados en griego. Como muchos eruditos bíblicos incorrectamente han pensado, felizmente, si usamos las herramientas correctas, podemos hoy volver a escuchar al Mesías como sus contemporáneos judíos del primer siglo le escucharon. El Mesías, Rabbi Lord, Centro para el Estudio del Judaísmo, 1987. El doctor David Bivin, miembro de la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, y el doctor Roy Bleichard Jr. han hablado de hebraicidad de toda la Biblia en su libro Entendiendo las palabras difíciles del Mesías, nuevas visiones desde una perspectiva hebrea, y han explicado que la escritura consta de dos grandes volúmenes, llamados el Primer Pacto, conocido en la cristiandad como Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, y que esto hace el 100% de las escrituras. Estamos de acuerdo, ¿no? El Primer Pacto y el Nuevo Pacto hace el 100% de la escritura. O sea, creemos 100% en la inspiración divina de lo que es conocido como Antiguo Testamento, el Tanaj en hebreo, y también la inspiración del Nuevo Pacto, y los dos volúmenes forman 100% la escritura. ¿Estamos de acuerdo? El Primer Pacto, también conocido como Antiguo Testamento, contiene el 78% de toda la escritura. El 78% lo forma el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el 22%, y esto forma el 100%. Pues bien, el 78% de toda la Biblia fue escrita en hebreo, totalmente en hebreo, y hasta hoy tenemos estas versiones. El 78% de toda la Biblia fue escrita en hebreo, y solamente tenemos el 22% de ella en manuscritos griegos. Por lo menos las traducciones que tienen hoy, que vienen de las traducciones griegas, pero que no fueron los escritos originales. Debemos entender que el griego no es el idioma original, es imposible, sino copias y traducciones. Pero ¿de dónde vienen estas traducciones? Ahora, vamos a ver, todos los evangelios, 4 evangelios, aproximadamente, que es el 50% del Nuevo Testamento, hasta Hechos 15, y menos 3 cartas, la primera de Pedro, Santiago y Hebreos, fueron escritos por judíos y para judíos, lo cual eleva a un 90% el trasfondo hebreo del Nuevo Testamento. Ya vamos en el 90% de trasfondo hebreo. El resto lo constituyen las cartas de Shaul, Pablo, cuyas copias en griego nos han llegado por más de 5.000 manuscritos diferentes. Pero en dichas cartas tenemos no menos de 167 citas de lo que es el Antiguo Pacto, o el Primer Pacto, lo cual, si fuese retirado, elevaría a un 95% el total hebreo del Nuevo Testamento.
dejando solamente un 5% con características griegas. Pero si además de todo esto recordamos que ese 5% escrito en griego estaba traducido y expresado en griego, conceptos hebreos, pues tiene como intención mostrar la verdad judía de la redención y de la salvación a una audiencia no judía. Entonces el mensaje mismo, aunque vestido de griego, tiene un trasfondo hebreo que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de la Biblia. Pues como dijera el mismo Mashiach, la salvación, la restauración, la liberación viene de los judíos. Yohanan 4:22. Entonces veamos lo que dice uno de los más ilustres judíos del primer siglo. ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Ya saben a quién me refiero. ¿Tiene algún valor la Brit Milá? O sea, el pacto de la circuncisión. Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación del Eterno. Se les confió los oráculos del Eterno, la revelación. Es cierto que algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, el Eterno también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Elohim es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Romanos 3:1 al 4. Veamos también lo dicho por Shaul, por Pablo. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser hijos de Elohim. Él les reveló su kabod, su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su Torah. Les dio el privilegio de adorarlo, de servirlo y de recibir sus promesas maravillosas. De Israel son los patriarcas, de Israel es el Mashiach, de Israel es la Torah. Y eso es verdad hasta el día de hoy. Y no es cuestión de superioridad ni nada parecido, sino de llamado. Israel es el responsable de instruir a los demás pueblos. Es la nación sacerdotal que fue comisionada para hacer luz a las naciones. Isaías 49:6. Pues Israel es el portador y custodio de las Sagradas Escrituras. No olvidemos lo que también dicen las Escrituras, pues los dones de Elohim y su llamado son irrevocables. Romanos 11:29. Un maestro de la Biblia, estudioso de historia, filosofía y hermenéutica judía, el doctor Daniel Haim, dijo: la legitimidad de un documento no viene dada por vía de su destinatario, sino de su autor. Creo que no podemos pasar por alto un detalle tan importante. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? ¿No fueron judíos? La Biblia es un documento judío, escrito por judíos y en el idioma de los judíos. Y el Nuevo Testamento, aunque nos llegó en griego, especialmente a Occidente, no podemos olvidar que debajo de él subyace la mente, la cultura y la idiosincrasia judía. Del mismo Mashiach, él es judío. Estoy seguro que si abrimos nuestro corazón, nos liberamos de los prejuicios que nos impiden ver la parte de la verdad que no reconocemos. Sin duda alguna, estudiar las Escrituras desde la óptica hebrea nos traerá mucha luz y bendición en todas las áreas. No perdamos la oportunidad de lanzarnos sin temor a descubrir los tesoros que el sabio Elohim, bendito sea, está poniendo a nuestro alcance. Cuando el Eterno habla de su sabiduría expresada en las Escrituras, nos dice: sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas son paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices los que la abrazan. Proverbios 3, 17, 18. Cuando vemos estos asuntos que hemos tratado en este pequeño programa, vamos a valorar de verdad la importancia de estudiar las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Por eso animamos a todos nuestros amados hermanos a
a ir a una fuente hebrea, a ir a una fuente aramea. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 7 años, todo el equipo de Biblia Torah Viviente, trayendo las escrituras de una manera agradable, oír al Mesías, oír la palabra directamente de fuentes hebreas, de fuentes arameas. Y usted hoy día la puede descargar de una manera totalmente gratuita, entrando a muchas de las páginas donde hoy encuentra la Biblia Torah Viviente de manera gratuita para que usted la tenga en su móvil. Puede entrar a las páginas de Amazon, puede entrar a las páginas de Mega, puede encontrar en las páginas de Facebook, puede encontrar en YouTube, puede encontrar en muchos lugares, de tal manera que usted de manera gratuita puede acceder a la versión 2018. Y si quiere la versión 2019, o sea la versión última, 5.990, solamente un pequeño aporte y usted tendrá la última versión de esta escritura totalmente gratuita en su móvil. Y estamos ya dando los últimos pasos para la impresión de este precioso material, de esta preciosa versión, de esta preciosa compilación, que ya la están esperando en más de 45 países, incluido Israel. Entonces para nosotros es una bendición que en este tiempo tan cercano a la venida del Mashiach podamos tener por fin una escritura con todo el sabor hebreo, con todo el sabor arameo, con las frases, con la terminología que se usó en el primer siglo, pero que hoy, gracias a la misericordia de nuestro Padre, como Él ha dicho que en este tiempo final estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, podamos tener una versión que haya recopilado tanta información. Usted puede encontrar las parashot de toda la Torah, los escritos de los profetas, todos los escritos del Brit Hadashah, y toda la fraseología aramea del primer siglo, frases utilizadas por nuestro Adonai Yeshua, y que las podamos tener en nuestros móviles, de verdad que es una bendición. Entonces, mis amados hermanos, les animamos a que salgamos de toda tiniebla y volvamos a las escrituras hebreas, a las escrituras originales, como hemos mostrado en este programa, que el griego no es el original. El griego son traducciones que se hicieron de las versiones más antiguas, que hoy encontramos manuscritos en arameo, y todos somos testigos, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo, que hoy tenemos todas las escrituras en hebreo, tenemos todas las escrituras originales en hebreo, tenemos todas las escrituras en arameo, aunque sean copias, pero sabemos que el pueblo de Israel, como custodio de las escrituras, el pueblo de Yehudá, la casa de Yehudá, ha conservado todo este sabor de las escrituras y hoy está al alcance de todos nosotros. Y así como en un tiempo se presentó una traducción para Holanda, para África, para todos los países de habla inglesa, y el trabajo que están haciendo para los idiomas en portugués, también tenemos el gusto de presentar esta versión para habla hispana, que va a ser una bendición para todos los ministerios de raíces hebreas, para todos los ministerios de judíos mesiánicos, para todos los judíos netzaritas, para todas las corrientes sefardíes de hoy, creyentes en el Mashiach, para todo este mover que el Eterno está trayendo en la tierra en este final del tiempo. Así es que, mis amados hermanos, un gusto poder compartir con ustedes, poderles apoyar en sus ministerios de una manera totalmente gratuita, a través de las parashot, a través de esta versión de Biblia Torah Viviente, a través de nuestras páginas en YouTube de Torah Diario, a través de nuestras páginas en Facebook de Torah Viviente, de todas las páginas en Telegram, la plataforma más grande de estudios, los tenemos en Telegram, cientos de seguidores, una plataforma muy completa en Telegram, donde tenemos la Torah para oír, las parashot en audios, tenemos un chat donde tenemos cientos de estudiantes, cursos de hebreo, la Torah en hebreo, bueno,
una cantidad de riquezas que los invitamos a que entren a nuestros diferentes canales y sigan los estudios como cientos de personas, cientos de pastores de Roé, de Moré, en todos los países están siguiendo, y es un honor para nosotros poder acompañarles sus ministerios, apoyarles, servirles, y estamos ahí para ser uno con ustedes, mis hermanos, sin ningún interés, solamente con el interés de que la verdad sea proclamada a todas las naciones, en el amor de nuestro Adonai Yeshua, quien merece toda honra, toda kabod, por su muerte y por su resurrección, y por darnos su Ruach, el cual nos lleva a servirle de esta manera en este tiempo final. Shalom, Beshen Adonai Yeshua.